Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, amores prohibidos, traición y sed de venganza, todo con el sabor exótico y dramático que solo las telenovelas turcas pueden ofrecer. Si lo adivinaron, vamos a hablar de 12 episodios de pasión y venganza turca que te van a dejar completamente enganchado a la pantalla. Prepárense para noches sin dormir y un deseo irrefrenable de saber qué pasará después. Antes de empezar con nuestra lista de series adictivas, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando las profundidades del drama turco y descubriendo nuevas series para maratonear, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que les traeré más recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para satisfacer su pasión por las series turcas. Gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. La primera serie en nuestra lista es una joya que seguramente ya conocen, pero que merece ser mencionada porque es la personificación de la pasión y la venganza, Amor Eterno, o Kara Sevda en su idioma original. Esta serie nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus vidas se cruzan por azar, y nace un amor que desafía las barreras sociales y las ambiciones familiares. Pero la felicidad no dura mucho, ya que Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero minero, listo para vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad y recuperar a Nihan. La intensidad de las actuaciones, la banda sonora conmovedora y los giros inesperados hacen de Amor Eterno una serie imperdible. Pero profundicemos un poco más en por qué esta serie resuena tanto con el público. Amor Eterno no es solo una historia de amor, es una crítica social disfrazada de melodrama. La serie explora las profundas desigualdades que existen en la sociedad turca, donde el origen social y el poder económico a menudo dictan el destino de las personas. Kemal, a pesar de su inteligencia y determinación, se enfrenta constantemente a obstáculos debido a su origen humilde. Nihan, por otro lado, vive en un mundo de privilegios, pero se siente atrapada por las expectativas y las presiones de su familia. Su amor es una rebelión contra este sistema, una afirmación de que el corazón no conoce fronteras ni clases sociales. El personaje de Emir es fundamental para el éxito de la serie. Él representa la arrogancia y la codicia del poder. Su obsesión con Nihan no es amor verdadero, sino una forma de posesión y control. Emir está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado, incluso recurrir a la manipulación, la extorsión y la violencia. Su presencia constante como antagonista crea una tensión constante y mantiene al público al borde de sus asientos. La venganza de Kemal no es solo por amor, sino también una lucha contra la injusticia que representa Emir. Además, la serie está magistralmente filmada, con hermosos paisajes de Estambul y una fotografía que resalta la belleza y el drama de la historia. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y emotivas, complementa perfectamente las escenas y amplifica las emociones de los personajes. Amor Eterno es una experiencia audiovisual completa que te atrapa desde el primer momento. La siguiente serie que les recomiendo es Erkay. Esta es una historia de venganza, amor y perdón ambientada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía. Miran Aslan Bey, un joven criado con el único propósito de vengar la muerte de sus padres, se acerca a Reyyan Anadolu, la nieta de su enemigo, para ejecutar su plan. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con ella, Miran se enamora perdidamente de Reyyan y comienza a cuestionar sus motivos y su sed de venganza. Erkay es una serie visualmente impresionante con paisajes desérticos y una fotografía cuidada al detalle. Además, la química entre los protagonistas es innegable, y la trama te atrapa desde el primer episodio. Erkay se distingue por su ambientación única y la exploración de temas culturales profundos. Mardin, con su arquitectura histórica y sus tradiciones ancestrales, se convierte en un personaje más de la serie. La trama gira en torno a la cultura del honor y la venganza, arraigada en la sociedad turca, especialmente en las zonas rurales. Miran es un producto de esta cultura, criado desde niño para odiar a la familia Anadolu y vengar la supuesta traición de su abuelo. El amor entre Miran y Reyyan es un desafío a estas tradiciones. Su relación se construye sobre una base de mentiras y engaños, pero a medida que se conocen,
descubren una conexión profunda que trasciende el odio y la venganza. Rayyan es una joven inocente y bondadosa que no merece ser utilizada como un peón en la guerra entre las familias. Miran, al enamorarse de ella, se ve obligado a cuestionar todo lo que ha creído y a enfrentar las consecuencias de sus actos. La serie explora el poder del perdón y la posibilidad de romper el ciclo de la venganza. Miran debe elegir entre seguir el camino del odio y la destrucción o perdonar a sus enemigos y construir un futuro mejor con Rayyan. Erkai es una historia de redención y esperanza que te dejará reflexionando sobre el poder del amor y la importancia de romper con las tradiciones destructivas. La serie también ha sido criticada por romantizar el abuso y la manipulación, por lo que es importante verla con una mirada crítica. Nuestra tercera recomendación es Sila. Esta serie nos presenta a Sila, una joven que fue vendida a una rica familia en Estambul cuando era niña. Años después, su familia biológica la obliga a regresar a Mardin para casarse con un hombre al que no conoce, con el fin de salvar a su hermano de una tradición ancestral. Sila se ve atrapada en un mundo de costumbres arcaicas y lucha por su libertad y por cambiar las reglas de un sistema opresivo. Sila es una serie que aborda temas importantes como los matrimonios forzados, el honor y la defensa de los derechos de la mujer. Sila es una serie impactante que denuncia las prácticas opresivas que aún existen en algunas regiones de Turquía. La historia de Sila es una representación de la lucha de muchas mujeres que son privadas de su libertad y obligadas a vivir vidas que no eligieron. La serie expone la realidad de los matrimonios forzados, donde las mujeres son tratadas como objetos y obligadas a casarse con hombres que no aman. Sila es un personaje fuerte y valiente que se niega a aceptar su destino. A pesar de las presiones y las amenazas, lucha por su independencia y por cambiar las reglas del sistema. Su lucha inspira a otras mujeres de la comunidad a rebelarse contra la opresión y a defender sus derechos. La serie también explora el tema del honor, que a menudo se utiliza como justificación para la violencia y la opresión de las mujeres. Sila desafía esta noción y demuestra que el verdadero honor reside en la defensa de la dignidad y la libertad. Sila es una serie que te dejará pensando en la importancia de la igualdad de género y la necesidad de luchar contra las prácticas culturales que oprimen a las mujeres. Ahora, vamos con Kukur. Esta serie es un drama de acción que se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para defender su hogar y su legado. Kukur es una serie llena de acción, intriga y personajes complejos. La música es un elemento fundamental de la serie, y las letras de las canciones reflejan los sentimientos y las luchas de los personajes. Kukur es una serie que te sumerge en el mundo oscuro y peligroso del crimen organizado en Estambul. La familia Koval es una dinastía criminal que ha gobernado Kukur durante generaciones. Yamak, el hijo pródigo, regresa a su hogar después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia para proteger su territorio. La serie explora la lealtad familiar, la traición y la lucha por el poder en un entorno donde la violencia es la norma. Kukur se distingue por sus personajes complejos y su trama intrincada. Yamak es un personaje carismático y atormentado que lucha por mantener el control de Kukur y proteger a su familia. Los demás miembros de la familia Koval también tienen sus propios conflictos y motivaciones, lo que crea una dinámica familiar fascinante. La serie también explora el impacto del crimen en la comunidad de Kukur, donde los residentes viven con miedo y se ven obligados a elegir entre la lealtad y la supervivencia. La música de Kukur es un elemento esencial de la serie, con canciones que reflejan la crudeza de la vida en el barrio y la esperanza de un futuro mejor. La quinta serie en nuestra lista es Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. La serie nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico y poderoso que lo acoge en su casa y le ofrece una nueva oportunidad. Yaman se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular que vive en el mismo vecindario. Medcezir es una serie juvenil que explora temas como la amistad, el amor, la clase social y la superación personal. Medcezir ofrece una mirada fresca y moderna a los temas clásicos de la adolescencia y la transición a la edad adulta. Yaman es un joven con talento y potencial que se ve atrapado en un ciclo de pobreza y violencia. Selim Serez le ofrece una oportunidad de escapar de este entorno y construir una nueva vida.
La serie explora el choque cultural entre Yaman y el mundo de la alta sociedad de Estambul, donde se enfrenta a prejuicios y desafíos. El amor entre Yaman y Mira es una conexión genuina que trasciende las diferencias sociales. Mira es una joven privilegiada que se siente atraída por la autenticidad y la determinación de Yaman. Su relación se enfrenta a obstáculos debido a la oposición de sus familias y las presiones de su entorno. Medcezir es una serie que te recordará la importancia de la amistad, el amor y la superación personal, y te dejará pensando en cómo las oportunidades pueden cambiar el destino de una persona. Continuamos con Ethel. Esta serie es una adaptación libre de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Omer Ukar es un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Omer es enviado a prisión, donde es dado por muerto tras un incendio. Años después regresa a Estambul bajo la identidad de Ethel Bayraktar, un hombre rico y sofisticado, con el objetivo de vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ethel es una serie llena de suspense, giros inesperados y un final sorprendente. Ethel es una obra maestra del drama turco que te mantendrá enganchado de principio a fin. La serie explora los temas de la traición, la venganza y la redención con una intensidad emocional que te dejará sin aliento. Omer, transformado en Ethel, regresa a Estambul con una sed de venganza implacable. Su objetivo es destruir a aquellos que le arrebataron su vida y lo enviaron a prisión. La serie está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes que te mantendrán al borde de tu asiento. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que te hará cuestionar constantemente sus motivaciones y lealtades. Ethel es una serie que te dejará reflexionando sobre la naturaleza de la justicia, la importancia del perdón y el poder transformador de la venganza. La séptima serie que les recomiendo es Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie, cuyo título se traduce como ¿Cuál es la culpa de Fatmagul?, es un drama social que aborda el tema de la violación y sus consecuencias. Fatmagul Ketenci es una joven que vive en un pequeño pueblo costero y que es violada por 4 hombres. Después del ataque se ve obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los violadores, para evitar el escándalo. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul y Kerim comienzan a enamorarse, y juntos luchan por superar el trauma y reconstruir sus vidas. Fatmagul Unsuku Ne es una serie conmovedora y realista que generó un gran debate en Turquía sobre la violencia sexual y la impunidad. Fatmagul Unsuku Ne es una serie valiente y necesaria que aborda un tema tabú con sensibilidad y honestidad. La serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven inocente cuya vida es destrozada por un acto de violencia. Después del ataque se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los violadores, para proteger su honor y el de su familia. La serie explora el trauma psicológico de Fatmagul y su lucha por superar la vergüenza y el dolor. Kerim, atormentado por la culpa, se dedica a proteger a Fatmagul y a ayudarla a sanar. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul y Kerim desarrollan una conexión profunda y comienzan a enamorarse. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia sexual, la importancia del apoyo a las víctimas y la posibilidad de encontrar el amor y la redención después de la tragedia. Siguiendo con la lista, tenemos Mutesem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta es una serie histórica que se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán otomano que gobernó durante el siglo XVI. La serie explora las intrigas palaciegas, las guerras y los amores del sultán Suleimán y su concubina favorita, Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Mutesem YZYL es una serie visualmente espectacular, con una producción cuidada al detalle y un vestuario impresionante. Mutesem YZYL es una serie épica que te transportará al mundo fascinante del Imperio Otomano. La serie cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia otomana. La serie explora sus conquistas militares, sus logros culturales y sus relaciones personales, especialmente su amor por Hürrem Sultán. Hürrem Sultán es una figura controversial y poderosa que desafió las normas de la sociedad otomana. Desde su humilde origen como esclava, se elevó al rango de concubina favorita y finalmente se convirtió en la esposa de Suleimán. Su inteligencia, ambición y astucia la convirtieron en una de las mujeres más influyentes de la corte otomana. Mutesem YZYL es una serie que te fascinará con su drama, su romance y su recreación histórica del Imperio Otomano. La novena serie que les propongo es Yerde.
Esta serie, que se traduce como En el interior, es un drama policial que sigue la historia de dos hermanos, Sharp y Umut Yilmaz, que son separados cuando eran niños y criados en entornos diferentes. Sharp se convierte en policía y es infiltrado en la mafia, mientras que Umut es criado en la calle y se convierte en un criminal. Años después sus caminos se cruzan, y ambos deben enfrentarse a dilemas morales y a situaciones peligrosas. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Yerde es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con su trama intensa y sus personajes complejos. La serie explora la vida de dos hermanos separados que son criados en lados opuestos de la ley. Sharp, el policía infiltrado, debe luchar para mantener su tapadera mientras se enfrenta a peligros constantes. Umut, el criminal, lucha por sobrevivir en las calles y proteger a su familia. La serie explora los dilemas morales a los que se enfrentan los hermanos y las difíciles decisiones que deben tomar. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados que te dejará preguntándote quién es el verdadero enemigo. Ahora, vamos con Aşk Memnu, que podemos traducir como Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación adúltera que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie clásica de la televisión turca, con actuaciones memorables y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Aşk Memnu es una serie que te atrapará con su drama, su romance y sus personajes complejos. La serie explora los temas del amor, la traición y la infidelidad con una intensidad emocional que te dejará sin aliento. Biter, una mujer joven y hermosa, se casa con Adnan, un hombre mayor y rico, para escapar de su madre y encontrar seguridad financiera. Sin embargo, se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida. La serie explora las consecuencias devastadoras de su relación y la destrucción que causan a sus familias. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de la lealtad y los peligros de la infidelidad. La penúltima serie en nuestra lista es Dirilis, Ertuğrul, también conocida como Oreserexen, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que se centra en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu en su lucha contra los enemigos y en su búsqueda de un nuevo hogar. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, aventuras y valores islámicos. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica que te transportará al mundo de los turcos selyúcidas y su lucha por establecer un nuevo hogar. La serie cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, un líder valiente y sabio que lucha por proteger a su tribu y defender sus valores. La serie está llena de acción, aventuras y batallas épicas que te mantendrán al borde de tu asiento. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te inspirará con su historia de valentía, fe y determinación. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, les recomiendo Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie nos cuenta la historia de Sherazat Evliyaoğlu, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hijo. Su jefe, Onur Aksal, le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Sherazat acepta la oferta, pero se arrepiente inmediatamente. A partir de este momento sus vidas se entrelazan y se enfrentan a numerosos desafíos. Binbir Gece es una serie que aborda temas como la moralidad, el amor, la maternidad y la lucha por la supervivencia. Binbir Gece es una serie que te conmoverá con su historia de amor y sacrificio. La serie cuenta la historia de Sherazat, una madre soltera que lucha por salvar la vida de su hijo. Desesperada por dinero, acepta una oferta indecente de su jefe, Onur. La serie explora las consecuencias de su decisión y la relación complicada que se desarrolla entre Sherazat y Onur. Binbir Gece es una serie que te hará reflexionar sobre la moralidad, el amor y la fuerza de la maternidad. Bueno, amigos, ahí lo tienen. 12 episodios de pasión y venganza turca que te harán adicto a la pantalla. Hemos explorado historias de amor imposibles, traiciones dolorosas, luchas por la justicia y venganzas despiadadas. Hemos viajado por paisajes impresionantes y hemos conocido personajes inolvidables. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próximo maratón de series turcas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie que les interese.
Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir con la comunidad. Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.